Visitante en la niebla estelar. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el cielo sobre la autopista cercana a Puebla se encendió como si el día hubiera regresado de golpe. Un resplandor atravesó las nubes y descendió con velocidad anormal, dejando una estela azulada antes de estrellarse a unos metros del carril derecho. El estruendo fue seco, metálico, acompañado de una vibración en el volante que hizo que el camionero frenara de golpe. Salió de la cabina aún con las luces encendidas y la radio zumbando en estática. El pavimento estaba agrietado, donde algo había impactado. Entre el humo espeso y el olor a ozono quemado, emergía un cráter poco profundo del que salía un zumbido grave, constante, como una maquinaria detenida a la fuerza. El camionero avanzó con cautela, sin entender por qué sus pies se sentían pesados, ni por qué el aire se volvía tan denso. Al borde del cráter, una esfera metálica del tamaño de una sandía giraba lentamente sobre sí misma, aún al rojo vivo en algunos puntos. No tenía tornillos, no parecía construida a partir de piezas. Era lisa, con un brillo extraño, como si no reflejara del todo la luz, sino que la absorbiera. Antes de que pudiera tocarla, un resplandor surgió del fondo del cráter. Fue como una exhalación de luz líquida, y entonces, frente a sus ojos, emergió algo que no pertenecía a este mundo. Una figura humanoide, alta, sin boca ni nariz visibles, con una cabeza alargada y piel semitranslúcida que dejaba ver estructuras internas que palpitaban con tonos verdosos. Los ojos eran grandes, luminosos, de un blanco total, sin pupilas. No caminaba, parecía flotar apenas unos centímetros sobre la tierra chamuscada. El camionero retrocedió, con el corazón reventándole el pecho. Intentó gritar, pero el sonido no salió. La criatura alzó una mano delgada de dedos extremadamente largos, en señal de paz. Y entonces el artefacto en el cráter vibró, emitiendo una secuencia de sonidos agudos, distorsionados, como una vieja grabación intentando decodificar palabras. El objeto comenzó a hablar, no con voz humana, sino con algo que se parecía a la mezcla entre el viento, una flauta y un susurro eléctrico. Las frases eran incomprensibles, pero la entonación revelaba urgencia. El camionero no entendía, pero sí sentía. Aquel ser parecía herido. Se llevaba la mano al torso y una mancha más oscura empezaba a expandirse bajo su piel luminosa. El artefacto habló de nuevo, pero esta vez cambió de tono. Las palabras eran aún irreconocibles, pero el mensaje se filtraba directo a la mente. No eran palabras, eran imágenes, emociones. El conductor vio tormentas cósmicas, vio ciudades consumidas por una energía roja, vio un mapa del sistema solar y un punto azul brillante parpadeando con debilidad. Comprendió que ese artefacto no era una simple pieza de tecnología. Era un transmisor, una llave, un fragmento de algo más grande. Y estaba en riesgo de caer en manos humanas sin entender su poder. La criatura extendió su mano hacia él. El camionero, temblando, recogió el artefacto y se lo entregó. En cuanto lo hizo, el objeto se fusionó con la palma de la criatura, disolviéndose como sal en el agua. Un destello surgió de sus ojos y en ese instante el conductor sintió una voz clara en su cabeza. «Gracias. Tu mundo aún tiene tiempo. No permitan que el metal caiga donde no hay sabiduría. Vendrán otros. No todos vendrán en paz». Después, la criatura se desvaneció como neblina bajo el sol. No hubo explosión, no hubo sonido. Solo el cráter quedó ahí, con una leve marca de quemadura en espiral. El camionero regresó a su cabina, en trance, sin saber cuánto tiempo había pasado. Al día siguiente, la autopista fue cerrada por mantenimiento urgente. Nunca se explicó nada, pero por semanas el conductor tuvo sueños con constelaciones desconocidas, advertencias en idiomas sin alfabeto y visiones de estructuras flotando en el cielo, más allá de lo visible.
Cada vez que en la radio se hablaba de nuevas exploraciones espaciales o se mencionaban señales captadas desde otros sistemas, él cambiaba de emisora y apretaba con fuerza el volante. Sabía algo que nadie más sabía, que no estamos solos, que la carretera no siempre termina en el horizonte y que a veces lo que cae del cielo no viene a destruir, sino a advertir. Desde aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Nunca olvidó los ojos que lo miraron sin hostilidad, pero con una tristeza antigua. Y cada vez que ve una estrella fugaz, frena el camión, apaga las luces y espera, por si acaso, otro visitante decide cruzar la niebla estelar. La estatua de los susurros. Aquel día había comenzado sin advertencias. Ni el cielo amenazaba tormenta, ni el motor del camión daba señales de fatiga. Era una ruta conocida, solitaria pero no olvidada, como muchas que cruzan las zonas rurales de Chiapas. El conductor, hombre de costumbre y silencios, se había detenido en un poblado para abastecerse y estirar las piernas. No tenía intención de comprar nada más que víveres, pero un puesto improvisado al borde del mercado lo llamó con algo más fuerte que la curiosidad. Sobre una mesa de madera húmeda descansaba una pequeña figura. Era una estatua esquelética, tallada en madera seca, con detalles ennegrecidos por el tiempo. Sus ojos no eran más que cavidades profundas, y la boca parecía estar esculpida en un grito eterno. El vendedor, un hombre de mirada perdida y uñas manchadas, apenas le cobró algo simbólico. Dijo que la pieza venía de las montañas. Nada más. El camionero la colocó sobre el tablero, junto a los dados colgantes y el rosario de su madre. Apenas notó su peso o su olor a tierra vieja, y siguió su camino. Fue después del segundo tramo que empezaron los ruidos. Al principio creyó que venían del motor, pequeños crujidos, como si algo se resquebrajara bajo el tablero. Revisó el velocímetro, los testigos, incluso bajó la velocidad, pensando que algún bache pudo haber soltado una pieza. Pero no era eso. Los sonidos provenían del objeto. Sin darse cuenta, bajó el volumen de la radio. El silencio le devolvió un susurro. No eran palabras claras, ni idioma alguno que reconociera, pero estaban cargadas de intención. Algo hablaba, algo quería decirle. Miró la figura. Seguía inmóvil, pero el camión comenzaba a llenarse de un olor denso, como a madera quemada mezclada con sangre seca. En la siguiente curva, el espejo retrovisor cayó sin motivo. Luego, la tapa de su café tembló, derramando el líquido caliente sobre sus pantalones. Frenó de golpe. El motor se detuvo solo, sin explicación. Intentó encenderlo de nuevo. Nada, ni chispa. Al bajar para revisar el capó, el silencio de la selva lo envolvió con una presencia extraña. No era un simple fallo mecánico, no esta vez. De regreso en la cabina, el clima se había tornado gélido. La figura estaba en otra posición. Ahora tenía los brazos alzados. Juraría que antes los tenía pegados al cuerpo. Encendió una linterna. La luz parecía negarse a tocar la estatua. En vez de iluminarla, la sombra del objeto se proyectaba en múltiples direcciones, como si no perteneciera del todo al mismo plano. Las frases comenzaron a intensificarse. No eran susurros ahora, eran exigencias. La voz que salía de la figura se multiplicaba, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. «Paga la deuda», decían. «Este camino no es gratis. Entraste en mi dominio». Intentó arrojar la estatua por la ventana, pero la puerta no se abría, como si estuviera sellada. Golpeó el cristal, pateó el tablero. Nada se movía. El camión era ahora una jaula. Y en el asiento del copiloto, la figura comenzaba a crecer. No físicamente, no aumentaba su tamaño, pero el espacio que ocupaba dentro de la cabina se volvía insoportable. El aire se espesaba. El sudor le corría helado por la espalda. Su respiración era más ruido que aliento. Una grieta se abrió en el parabrisas,
como si algo dentro de la cabina presionara hacia afuera. Un segundo después, la radio encendida sola emitió una voz, distorsionada, ronca, que repitió con claridad inhumana: «Entrégame tu alma o quedarás varado en este camino para siempre». El conductor gritó, no como un hombre valiente, sino como alguien reducido por lo invisible. Suplicó, maldijo, ofreció dinero, recuerdos. Incluso juró que nunca debió haber tocado la figura. Pero no había respuesta. Solo ese zumbido que parecía surgir desde el fondo de su propia garganta. Entonces recordó el río. Había cruzado unos kilómetros atrás. Si podía volver a ese punto, si podía deshacerse del objeto, tal vez todo terminaría. Volvió a girar la llave. Por un momento, el camión rugió. Después, murió. A la tercera vez, con manos temblorosas, el motor encendió de nuevo. No lo pensó. Pisó el acelerador con fuerza y el remolque pareció responder con más peso de lo normal, como si algo invisible se sujetara desde dentro. Durante los siguientes minutos, no hubo sonidos, solo la carretera, su respiración y el peso de la estatua que seguía emitiendo crujidos secos. Volvieron los susurros, ahora en un tono suplicante. «No lo hagas», decía la figura. «Soy parte de ti ahora. Si me dejas, te perderás». El puente apareció entre los árboles. El conductor no lo dudó. Frenó, abrió la puerta a patadas y tomó la figura con ambas manos. Estaba caliente. Ardía, pero no soltaba fuego. Era como sostener un corazón vivo. Gritó al arrojarla. La estatua trazó un arco en el aire antes de hundirse con un golpe hueco en el agua lodosa del río. Entonces, todo se detuvo. El ruido cesó, la radio se apagó sola, el clima dentro del camión volvió a la normalidad. Los cristales ya no vibraban y la presión en su pecho desapareció. Solo el susurro del agua quedó atrás mientras retomaba la carretera. Al amanecer, detuvo el camión en un paradero para respirar. Encendió un cigarro, tembloroso. Había sobrevivido, sí, pero algo había quedado con él. Porque en la radio, al girar el botón, una última frase brotó antes del silencio. «Nos volveremos a encontrar, conductor». No volvió a recoger objetos en mercados. Tampoco volvió a usar ese camión. Y cuando otros camioneros le preguntaron por qué cambió de ruta, él solo respondía que en Chiapas hay caminos donde lo que compras no siempre te pertenece. A veces eres tú el que es adquirido. Y eso, nadie lo devuelve. Terror bajo el asfalto de Guerrero. La noche avanzaba densa, envuelta en una bruma salada que subía desde el mar. El camionero llevaba horas descendiendo por la carretera costera de Guerrero, sin radio, sin compañía, solo el rugido del motor y el tintineo de los objetos sueltos en la cabina. El silencio exterior era tan aplastante que podía escuchar su propia respiración golpeando contra el parabrisas. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando ocurrió. No hubo advertencia. No hubo grietas previas ni señales en el camino. Solo un estruendo seco, como si el mundo hubiese tragado aire con fuerza. De pronto, el camión se hundió. Una de las ruedas delanteras fue tragada por el asfalto como si fuera arena. El vehículo se inclinó bruscamente, lo que casi lo lanza contra el volante. Bajó sin pensarlo, alumbrando con su linterna vieja. El aire estaba cargado de un vapor espeso que olía a tierra quemada y sal marina. Frente a él, el cráter era reciente, apenas unos metros de diámetro, pero profundo. Aquel agujero no tenía fondo visible. Del interior brotaba un calor sofocante, y el asfalto derretido chispeaba a los bordes como si se tratara de una herida abierta en la piel del mundo. Entonces lo oyó. No fue un rugido. Fue una vibración, un gruñido ahogado que hizo temblar el suelo bajo sus botas. Del cráter comenzó a emerger una silueta monstruosa, primero una garra, luego otra, ambas como trozos de roca viva.
Después, una cabeza enorme con cuernos curvos, mandíbula abierta y ojos brillando como brasas encendidas. El cuerpo, cubierto de placas duras, parecía moverse como lava sólida, agrietándose con cada paso. El camionero no pudo moverse, ni gritar. El miedo era tan físico como el calor que lo envolvía. La criatura salió por completo del agujero, apoyando sus extremidades pesadas sobre la carretera que crujía bajo su peso. Olía a azufre, a metal fundido y a muerte. La bestia lo observó en silencio durante unos segundos eternos. Luego, rugió con una furia que le hizo sangrar los oídos. El camionero retrocedió, tropezó con una piedra, cayó de espaldas. La linterna rodó lejos. En la oscuridad, solo podía ver los ojos ardientes y sentir las pisadas que hacían vibrar sus costillas. El monstruo avanzaba, lento, rodeándolo, como si dudara entre matarlo o dejarlo vivir. Fue entonces cuando, sin saber por qué, el camionero cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar. No era un hombre religioso, pero sus labios temblorosos invocaron nombres antiguos, palabras que apenas recordaba de su infancia. Padre nuestro, líbranos del mal. Amén. El monstruo se detuvo. Una bocanada de aire abrasador salió de su hocico. Luego rugió otra vez, pero no era un rugido de ataque. Era un sonido de alarma, de terror. Se irguió en dos patas y giró hacia el mar. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, comenzó a correr en dirección contraria. No lo hizo torpemente, lo hizo con desesperación. El camionero se quedó en el suelo, paralizado, viendo cómo la criatura desaparecía entre los matorrales que bordeaban la costa. Pero no fue el final. Desde el cráter, ahora silencioso, se oyó otro sonido, más profundo, como un murmullo grave de muchas voces mezcladas. Era como si algo aún más antiguo que aquella bestia se moviera bajo tierra. El asfalto volvió a temblar. No era un temblor de tierra común, era algo rítmico, como pasos lejanos, como un eco subterráneo que venía desde lo profundo del planeta. El camionero se incorporó lentamente. Su cuerpo estaba empapado en sudor, sus músculos temblaban sin control. El cráter humeaba, las grietas del asfalto se extendían, pero nada emergía, solo la certeza de que algo permanecía abajo. Volvió al camión. El vehículo había quedado inclinado, pero al menos arrancó. Los faros iluminaron el camino adelante, donde ya no había rastro del monstruo. Aceleró sin mirar atrás. El sol aún no salía, pero sentía que cada segundo que pasaba en esa zona era un riesgo que no podía permitirse. Durante los siguientes kilómetros no hubo radio, ni señal en el celular, ni un alma en la carretera. A cada curva esperaba ver nuevamente los ojos ardientes en el retrovisor, pero no pasó. No podía dejar de pensar en el miedo que vio en la criatura. En ese momento comprendió que la bestia no había huido de él, había huido de otra cosa. Al amanecer, al llegar al primer retén federal, preguntó si alguien había sentido un temblor o reportado movimientos en la carretera. Los oficiales lo miraron confundidos. Dijeron que todo había estado en calma. Años después, aún soñaba con aquel cráter, con los ojos ardientes, con el sonido subterráneo que parecía latir bajo la tierra. Nunca volvió a conducir de noche por esa ruta. Nadie le creyó la historia. Pero en su corazón sabía que había estado al borde de algo mucho más grande que cualquier explicación lógica. No le temía a la bestia, le temía a lo que la bestia había temido. Y cada vez que pasaba cerca del mar, escuchaba en el viento un rumor como de cadenas arrastradas bajo tierra. Algo que sigue ahí, esperando. Reflejo bajo la lluvia Sierra Norte de Puebla. El cielo estaba encapotado esa noche, y una lluvia densa caía sobre los caminos de terracería que cruzan la Sierra Norte de Puebla. El camionero no era nuevo en esas rutas, llevaba años transportando maquinaria entre municipios remotos donde pocos se aventuran a manejar.
El motor rugía con pesadez cuesta arriba y el parabrisas apenas podía mantener el ritmo del agua que lo golpeaba, como si la montaña misma quisiera frenarlo. Decidió detenerse un momento en una curva angosta donde el camino se abría ligeramente. Apagó el motor. La lluvia golpeaba el toldo con una cadencia hipnótica. Frente al camión se formaba un charco profundo, de esos que reflejan con exactitud lo que tienen encima. El hombre bajó, estiró las piernas, encendió un cigarro y miró su reflejo sin intención. Pero el rostro que lo miraba desde el agua no era el suyo. No tenía barba ni gorra, ni arrugas de cansancio. Era el de un joven indígena con el cabello amarrado, piel morena clara y mirada fija. En las manos sostenía ramos de flores silvestres. El camionero dio un paso atrás, sobresaltado. Se agachó de nuevo, intentando encontrar lógica. El reflejo seguía allí, inmóvil. Pero algo más lo inquietó. La expresión del joven no era de sorpresa, sino de juicio. En silencio, parecía acusarlo. El conductor volvió a subir al camión. Trató de encender el motor. Al principio no respondió. Luego, tosió como si algo dentro lo estuviera reteniendo. Un crujido lo hizo mirar por el espejo lateral. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían haberse acercado ligeramente. Paranoia, pensó, pero volvió a mirar el charco. El joven seguía allí. Condujo unos metros, pero la sensación de peso era diferente. El suelo crujía y las hojas se arremolinaban como si el viento soplara solo debajo del camión. Apretó el volante. Una voz, baja y apenas perceptible, le murmuró desde el asiento trasero. «Lo llevas contigo». Volteó, pero no había nadie. Solo una figura de madera colgaba del retrovisor. Un relicario que había encontrado en un asentamiento abandonado cerca de Cuetzalan semanas atrás. Lo había tomado como recuerdo, sin pensar en su origen, pero ahora lo miraba como si siempre hubiese estado vivo. La lluvia se intensificó. El parabrisas se empañó por dentro. Al limpiarlo con la manga, se dio cuenta de que el bosque ya no era el mismo. La carretera desaparecía tras él. Ramas se cruzaban como dedos de manos gigantes, y la niebla parecía un velo que lo empujaba a detenerse. Frenó en seco. Salió del camión. El agua le cubría los tobillos. Caminó hacia el charco nuevamente, esperando no ver nada. Pero el joven seguía allí, y esta vez una lágrima corría por su mejilla. En su mirada había súplica, pero también amenaza. «¿Qué quieres?», preguntó el conductor, sintiéndose estúpido por hablarle al agua. La figura no respondió, solo extendió las flores. Luego levantó la otra mano y señaló el retrovisor del camión. Un estruendo lo hizo voltear. Las ramas sobre el camión se sacudían, cayendo hojas y corteza. Al regresar la vista al charco, el joven ya no tenía rostro. Solo era un manchón de sombra con flores flotando a su alrededor. El camionero subió apresurado. Buscó el relicario. Sus manos temblaban. Lo sostuvo contra el pecho, sintiendo que algo le apretaba el corazón. Miró a su alrededor. No había salidas. El camino que antes había tomado estaba bloqueado por una caída de árboles que no estaban ahí minutos antes. La única opción era descender por un sendero angosto hacia un arroyo. Condujo lentamente, entre crujidos. A medida que descendía, el bosque parecía susurrar. No palabras, sino sonidos antiguos, como rezos en lengua náhuatl. El relicario comenzó a calentarse entre sus dedos. Llegó al arroyo. El agua bajaba con fuerza, agitada por la tormenta. Bajó del camión, se acercó al borde y sostuvo el relicario en alto. Por primera vez, escuchó la voz del joven. «Devuélvelo, a la tierra, no a ti». Miró el río. Dudó. Luego lanzó la figura al agua con todas sus fuerzas. Cayó con un sonido seco y fue arrastrada río abajo, girando entre espuma y piedras. En ese instante, el viento cesó. La lluvia siguió cayendo,
pero ya no era feroz. El bosque recuperó su silencio natural. Las ramas dejaron de moverse. Al regresar al camión, miró una última vez el charco. Allí estaba el joven, sonriendo con calma. Levantó la mano en señal de gratitud y se desvaneció lentamente en el agua. El reflejo volvió a mostrar el rostro del conductor, agotado pero en paz. Encendió el camión. Esta vez, el motor respondió de inmediato. Al mirar por el retrovisor, el relicario ya no colgaba. En su lugar, solo una flor silvestre había quedado atrapada en el hilo. Condujo sin mirar atrás. Mientras subía por la curva de regreso, sintió que el camino se despejaba solo. Ya no había ramas, ni piedras, ni neblina espesa. Solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Horas después, al llegar a su destino, intentó contar la historia, pero no encontró palabras exactas. Solo mostró la flor que guardó en el tablero. Nadie le creyó. Solo otro chofer, un hombre anciano que había trabajado por décadas en la sierra, se le acercó en silencio. «No todos regresan», dijo, mirando la flor. «La montaña a veces perdona, pero nunca olvida». El camionero asintió sin responder. Sabía que algo antiguo había despertado esa noche y que gracias a un acto de arrepentimiento había logrado seguir con vida. Desde entonces, cada vez que pasa por la Sierra Norte de Puebla, baja la velocidad en esa curva. Mira el charco, por si acaso, pero el reflejo solo muestra su rostro, aunque a veces cree ver un destello de flores girando bajo la superficie. Carnaval de almas en la niebla. Esa madrugada, el reloj del tablero ya no importaba. El camionero, que había salido desde Salamanca con dirección a San Luis Potosí, tomó, sin querer, un desvío entre cerros sinuosos, empujado por la densa neblina que bajaba como un telón espectral sobre la Sierra de Santa Rosa. No era la primera vez que pasaba por Guanajuato, pero esa ruta no le resultaba familiar. Ni una sola señal clara, ni una lámpara encendida, ni rastro de otro vehículo en kilómetros. La carretera angosta parecía flotar entre la bruma. Solo los faros delanteros rasgaban el vacío gris, revelando arbustos retorcidos y árboles que parecían inclinarse sobre el asfalto como si quisieran impedirle avanzar. Bajó la velocidad. Sintió una ligera vibración en el volante, como si algo caminara bajo las llantas. Entonces lo escuchó. Una trompeta, lejana, desafinada pero insistente. Luego un violín, otro más, y guitarras. El aire se llenó de música ranchera, pero no era cualquier canción. Era su favorita, la misma que su abuelo solía cantar en casa cuando él era niño. Esa melodía exacta, con los mismos acordes y hasta la misma entonación temblorosa. Frenó el camión en seco. Miró por el retrovisor. Nada. Miró por el parabrisas y los vio. Aparecieron en medio de la niebla, figuras vestidas con trajes de mariachi, aunque sus rostros eran calaveras blanquecinas, sonrientes, con sombreros amplios decorados con flores secas. Caminaban en fila sobre el camino, sin tocar el suelo, flotando apenas unos centímetros. Iban tocando instrumentos oxidados, pero la música que salía de ellos era viva, perfecta, casi demasiado perfecta. Detrás del grupo de mariachis venían otras figuras, mujeres con trajes de china poblana, niños con máscaras de calavera, ancianos con velas encendidas sobre las palmas de sus manos. Todos avanzaban sin mirar al camión, como si su presencia fuera parte del ritual. El conductor no sabía si bajarse o arrancar en reversa, pero sus manos no reaccionaron. Solo observaba cómo el desfile avanzaba lentamente. Uno de los mariachis giró su cráneo vacío hacia él y le hizo un gesto sutil con la cabeza. Una invitación, o quizá una advertencia. Sin saber por qué, sin pensarlo, el camionero pisó el acelerador despacio y comenzó a seguirlos. La niebla se volvió más espesa conforme avanzaba. El radio del camión, que estaba apagado, comenzó a emitir un leve murmullo,
como si sintonizara una estación fantasmal. La música que flotaba en el aire se mezcló con voces susurrantes que repetían fragmentos de la canción, como si los difuntos la cantaran en armonía. La procesión lo guió por un camino que no recordaba haber visto jamás. Curvas estrechas, piedra suelta, muros naturales de tierra húmeda. En una curva particularmente cerrada, las ánimas se separaron en dos filas, dejando un pasillo en medio. El camión pasó despacio, como parte del cortejo. Entonces lo vio. Al fondo del sendero, oculto tras la bruma, surgía un pueblo. Pero no tenía luces, ni sonidos, ni signos de vida. Era una hilera de casas de adobe cubiertas por ramas secas, con puertas abiertas de par en par, ventanas rotas, ningún poste de luz, solo un campanario torcido, con una campana oxidada que se balanceaba sin hacer ruido. La música se detuvo en seco. Las figuras comenzaron a desvanecerse una por una, como humo atrapado por el amanecer. Primero los mariachis, luego los niños, luego los ancianos. Cada uno desaparecía sin despedirse. El último en irse fue una mujer de ojos oscuros y cabello trenzado. Se volvió hacia el camión y le sonrió con tristeza antes de convertirse en una ráfaga de polvo que se esfumó. Todo quedó en silencio. El camionero frenó por completo, abrió la puerta y bajó. El aire olía a cempasúchil, aunque no había flores a la vista. Dio un par de pasos hacia la plaza del pueblo y el suelo crujió bajo sus botas. No había ni un sonido más, ni un canto de ave, ni un zumbido de insecto. Era como si el tiempo estuviera suspendido. A lo lejos, en la pared de la iglesia abandonada, alguien o algo había pintado con carbón fresco una frase que no estaba cuando él llegó. Gracias por acompañar nuestra última canción. El camionero sintió el estómago dar un vuelco. Sin mirar atrás, volvió al camión, encendió el motor, que arrancó sin dificultad y se alejó lo más rápido que pudo. La niebla se disipó tan de pronto como había llegado. En pocos minutos estaba de nuevo en la carretera principal, a solo un par de kilómetros del entronque hacia Dolores Hidalgo. Miró el reloj del tablero. Apenas habían pasado 20 minutos desde que tomó el desvío, pero su reloj de muñeca marcaba más de una hora. Nunca volvió a encontrar ese camino, ni tampoco el pueblo. Preguntó a otros conductores locales, a gente de la zona. Nadie supo decirle nada. Ningún desfile, ninguna procesión, ningún pueblo fantasma en esa dirección. Desde entonces, cada vez que escucha esa canción, la misma que tocaron los mariachis espectrales aquella madrugada, siente un escalofrío que le recorre la espalda. No era una pesadilla, lo sabe, lo vivió, y en el fondo, una parte de él cree que no fue elegido por casualidad para seguir ese carnaval. Fue una invitación, una que, por alguna razón, aceptó, y que, hasta el día de hoy, lo sigue acompañando en el eco de cada curva silenciosa, en cada noche de niebla cerrada. El carnaval de las almas no tiene fecha, solo necesita que alguien escuche la música y se atreva a seguirla. El espejo del túnel. Era pasada la medianoche cuando cruzaba la zona montañosa rumbo a Nogales. El cielo estaba despejado, pero el aire frío bajaba desde las cumbres como si algo lo empujara con fuerza invisible. Llevaba ya varias horas manejando sin parar, con los faros cortando la oscuridad como cuchillas. La carretera estaba solitaria, sin señales, sin vida. En el horizonte apareció la boca negra de un túnel escarbado en piedra. Sabía que esa parte del camino era vieja, poco transitada, pero también que me ahorraba más de una hora. Mientras el camión ingresaba en el túnel, algo cambió. No solo la luz, sino el silencio. Un silencio grueso, denso, que no dejaba espacio ni para mis pensamientos. Bajé un poco la velocidad por precaución. Las luces internas del tablero daban un tenue resplandor anaranjado que apenas iluminaba mis manos en el volante. Fue ahí cuando lo vi. En el reflejo del vidrio de la ventanilla del lado izquierdo, mi rostro no estaba sincronizado con mis movimientos. Primero pensé que era el cansancio,
pero al alzar la ceja, el reflejo la levantó después, como si estuviera jugando conmigo. Abrí y cerré la boca. El reflejo lo hizo un segundo más tarde, y luego sonrió. Una sonrisa idéntica a la mía, pero torcida, como si burlarse de mí le causara placer. El corazón se me apretó. Quise desviar la vista, pero algo en esa imagen me atrapaba. El reflejo empezó a mover los labios, y aunque no emitía sonido, escuché las palabras dentro de mi cabeza, como si se formaran en mi propio pensamiento. ¿Crees que ya lo olvidaste?, dijo mi voz, pero con otra intención. Me quedé inmóvil. ¿Y qué hay de la vez que te dormiste al volante y aquel coche se salió del camino? Dijiste que no lo viste, pero sabes que sí, sabes que lo viste. El sudor me corrió por la frente. Recordaba ese accidente. Nadie lo pudo probar. No me detuve, no confesé, nunca. ¿Y la mujer?, continuó el reflejo. La que te pidió ayuda en la gasolinera de Hermosillo. ¿Te acuerdas? Tenía miedo. Tú solo seguiste manejando. La viste llorar. ¿Pensaste que no era tu problema? No respondí. Sentía que el túnel se alargaba, que no tenía fin. Empecé a temblar, no de frío, sino de esa vergüenza oscura que uno guarda bien al fondo. Era como si ese espejo supiera lo que yo mismo me había prohibido recordar. No estás tan limpio como crees. No importa cuántas rutas tomes. Vas cargando más que cajas. Vas cargando culpas. Apreté el volante. El reflejo me miraba con una mezcla de burla y lástima. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, y por un instante creí que el motor se apagaría. Pero no se detuvo. El túnel seguía, eterno. Volteé a ver de frente, pero todo era negrura y concreto curvado. Ni un alma. Solo mi camión y esa voz envenenada que sonaba como la mía, pero no lo era. El reflejo bajó el tono. «Nunca te has perdonado, ¿verdad?», me preguntó. «Por eso estoy aquí, porque tú mismo me llamaste». «¿Qué quieres de mí?», murmuré en voz baja. «Que lo digas», respondió, sin abrir la boca. «Que lo aceptes, que dejes de esconderte de ti mismo». La presión en el pecho me crecía. Era como si algo me apretara las costillas desde adentro. Me costaba respirar. Los ojos se me llenaron de lágrimas, no por miedo, sino por el peso insoportable de lo que había enterrado durante años. Detuve el camión en medio del túnel. No podía más. Apagué el motor y dejé que el silencio me envolviera. Entonces giré hacia la ventana y me vi. No el reflejo burlón. Me vi a mí mismo, como era, cansado, derrotado. Y hablé. Sí, fallé. Sí, me equivoqué. Pude ayudar y no lo hice. Pude frenar y no frené. No tengo excusas. Y no sé si merezco seguir manejando este camión, esta vida. Pero ya no quiero esconderlo más. El reflejo asintió lentamente y su rostro se desvaneció, como si una ráfaga de viento barrera el vidrio desde dentro. La ventana volvió a mostrar solo oscuridad y mi figura normal. Encendí el motor. El túnel ya no se sentía largo. La salida apareció como si siempre hubiese estado allí. Al salir, el cielo estaba claro. Unas nubes altas cubrían la luna. El aire seguía frío, pero ya no me pesaba. No sé si fue una visión, una manifestación, o si el túnel tenía algo maldito que reflejaba lo peor de uno. Pero lo cierto es que, al dejar atrás esa oscuridad, sentí que algo me fue quitado del alma. Desde esa noche no he vuelto a escuchar voces, no he vuelto a ver rostros en los cristales, pero cada que paso por un túnel, bajo la vista, no por miedo, sino por respeto a lo que vi, a lo que enfrenté, porque a veces lo más aterrador no es lo que hay afuera, sino lo que uno lleva por dentro. Y ese túnel me lo recordó. La estatua del general. Durante una madrugada brumosa en la Ciudad de México, un camionero de reparto circulaba por las estrechas calles del centro histórico.
La ciudad dormía con un silencio denso, apenas interrumpido por algún claxon lejano o el crujido ocasional de su tráiler en las curvas. Se dirigía hacia una panadería cerca del Zócalo para entregar mercancía. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche algo no encajaba. La neblina bajaba como un velo espeso, ocultando detalles de la arquitectura y difuminando las luces de los semáforos. Al girar hacia una avenida que bordea la Plaza de la Constitución, su mirada se encontró con la estatua ecuestre de un antiguo general mexicano, erguido con porte severo, espada levantada, siempre mirando al horizonte. Aquella figura de bronce, a esa hora y bajo esa niebla, parecía aún más imponente. Sin pensar demasiado, apuntó con los faros para iluminar la estatua mientras esperaba el cambio del semáforo. Fue entonces cuando lo vio. El parpadeo. No fue un fallo de la luz ni un reflejo del vidrio, fue claro como el día. El caballo de bronce cerró y abrió sus ojos por un instante. El conductor parpadeó también, incrédulo, y bajó la velocidad. Volvió a mirar, pero la figura estaba inmóvil otra vez. Aceleró y siguió con su ruta. No quería detenerse mucho en un lugar tan desierto, pero cada vez que se topaba con un semáforo en rojo, parecía que la estatua lo alcanzaba, no porque se moviera en cámara rápida, sino porque al volver a verla, y lo hacía varias veces, pues el trayecto bordeaba el mismo perímetro del Zócalo, la estatua estaba más cerca. Al principio pensó que eran copias, que quizás había más de una réplica del mismo monumento en la zona, pero número. Era la misma figura, con los mismos detalles de oxidación y el mismo pedestal agrietado. Fue en la tercera vuelta cuando se detuvo por completo frente a ella. El camión comenzó a fallar. Los faros titilaron, el motor emitió un lamento seco y los frenos se aferraron solos al pavimento. El conductor se inclinó hacia el volante, murmurando entre dientes que no tenía tiempo para tonterías mecánicas. Sin embargo, cuando alzó la vista, la figura ya no estaba en el pedestal. El zumbido de una vibración metálica resonó bajo sus pies. Luego, el sonido firme de cascos resonando en piedra. El conductor tragó saliva. Un escalofrío le subió por la nuca y, sin abrir la puerta, miró por el espejo lateral. A unos metros detrás del camión, avanzando por el centro de la calle empedrada, venía el general. No era un hombre de carne y hueso, pero tampoco era solo una escultura. Su cuerpo era de bronce desgastado, pero sus ojos brillaban con una luz dorada intensa. El caballo, también hecho de metal, marchaba con el porte de un corcel vivo. Sus pezuñas resonaban contra el suelo con firmeza sobrenatural. Cada paso era acompañado por un leve crujir, como si el bronce se reacomodara a cada movimiento. El conductor no podía moverse, ni pensar con claridad. La figura se detuvo justo a un lado del tráiler. El caballo giró la cabeza lentamente, como si también inspeccionara al chofer. El general levantó su brazo derecho, no con violencia, sino con solemnidad. Extendía una espada larga, reluciente, completamente ajena al deterioro del resto de su cuerpo metálico. La hoja resplandecía con una luz suave, parecida a la de una vela encendida en plena oscuridad. El conductor abrió la puerta sin saber por qué. Bajó de la unidad en automático, con la mente nublada. No sentía miedo como tal, sino una mezcla de respeto y confusión. Frente a él, la estatua viviente descendía de su montura. El general no habló, pero su voz se escuchó dentro de su mente, como un pensamiento antiguo que apenas recordaba. «Gracias por recordarme», dijo, «por traerme a la luz, por no ignorarme como los otros». La espada fue colocada entre sus manos temblorosas. Era más ligera de lo que parecía, pero al tacto sentía que pesaba siglos. Tenía grabados antiguos, líneas desgastadas que parecían contener escenas de guerra, honor y muerte. Cuando el conductor levantó la mirada otra vez, el general ya se alejaba. Volvía a su pedestal. El caballo se movía sin ruido, como si el momento ya hubiese pasado.
En cuanto la figura retomó su posición original, todo alrededor cobró vida de nuevo. El ruido del motor regresó, el semáforo cambió a verde y los faros se estabilizaron. Subió al camión sin saber muy bien qué acababa de vivir. Colocó la espada en el asiento del copiloto y por alguna razón no sentía miedo. Tampoco duda, solo una certeza. Lo que había ocurrido no era una amenaza, sino un mensaje. Una especie de honor transmitido desde los huesos de la historia. Entregó la mercancía como estaba planeado. Nadie notó nada extraño en él, excepto por el brillo peculiar de sus ojos al contar que la ciudad a veces habla en silencio, que las estatuas no siempre duermen y que hay gestos que se recompensan incluso un siglo después. Nadie le creyó, por supuesto, pero no le importó. Al volver días después a la misma ruta, la estatua seguía allí, fija, impasible. Ya no parpadeaba, ni caminaba, ni bajaba del pedestal. Pero él seguía sintiendo su presencia, como si el general aún lo vigilara desde algún rincón del tiempo. Guardó la espada en una caja de madera, con llave. Nunca más volvió a verla brillar, pero tampoco quiso deshacerse de ella. Era una deuda cumplida, un momento que selló en su alma, y que cada vez que pasaba por el centro, le recordaba que en la ciudad antigua, las historias no siempre están enterradas. A veces cabalgan por la noche. Luciérnagas de Guerrero. Había caído la tarde sobre las montañas de Guerrero. El cielo aún guardaba un tenue resplandor anaranjado y la brisa tibia soplaba entre las ramas secas que bordeaban el camino rural. El camionero, de rostro curtido y manos firmes, venía descendiendo por una pendiente estrecha en una ruta poco transitada, cargando costales de maíz para un encargo de última hora. Conocía el terreno, pero esa vez algo le parecía distinto en el ambiente, como si el aire se sintiera más espeso, como si la montaña respirara más lento. Fue entonces cuando notó el primer destello. Una pequeña luz titilante apareció a su izquierda. Al principio pensó que era un insecto cualquiera, pero pronto la siguieron más. Decenas de puntos brillantes, como luciérnagas, comenzaron a rodear el frente de su camión. El parabrisas se iluminó con pequeñas danzas de luz, sin ritmo claro, pero hipnóticas. No eran normales. Esas luces parecían seguir una voluntad, un trazo. El camionero bajó la velocidad, sin detenerse por completo. Observaba con atención mientras las luciérnagas formaban, por segundos, figuras sobre el cofre. Una palabra brilló clara como una sentencia: «Devuélveme». Luego, como si nada, el enjambre se dispersó brevemente y volvió a organizarse en un remolino de luces que parecía señalar el camino adelante. Sintió una presión en el pecho. Algo se revolvía en su memoria. No había pasado mucho desde que, en una descarga anterior, cruzó por un sitio turístico abandonado, una antigua zona arqueológica sin vigilancia. En uno de los rincones del terreno, notó entre las piedras un objeto cubierto por tierra seca, un yelmo oxidado, de cobre, o eso creyó. Lo levantó por curiosidad, lo limpió con el guante y lo lanzó al asiento trasero de la cabina sin mayor ceremonia. Su idea era entregarlo a algún coleccionista más adelante. Pero desde ese día, su ruta parecía más pesada, como si el camión arrastrara algo que no era carga. Las luciérnagas ahora volaban como si delimitaran un camino, flotando bajas por el aire. El conductor, empujado por una mezcla de desconcierto y respeto, decidió seguirlas. Kilómetros adelante, el camino lo llevó a un desvío no registrado en sus mapas. No recordaba haberlo visto antes. Era una brecha estrecha entre los árboles, con la tierra suelta y las sombras más espesas. Las luces entraron en fila, y el camionero, como obedeciendo una antigua deuda, giró lentamente el volante y avanzó por esa vereda. El silencio se volvió profundo. Solo el motor murmuraba mientras el viento arrastraba hojas secas. El enjambre resplandecía frente al camión, guiándolo como antorchas etéreas.
Después de varios minutos, la brecha se abrió en una especie de claro rodeado de piedras erosionadas. Allí, en el centro del lugar, se alzaba un altar prehispánico con inscripciones apenas visibles por el musgo. El camionero reconoció el sitio. Era el mismo lugar de donde había recogido el yelmo. No podía explicarlo, pero sentía que había llegado al fin de un trayecto no planeado. Apagó el motor y descendió. El enjambre flotaba en círculo, como si pidiera algo con urgencia contenida. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta trasera del camión y sacó el objeto. El yelmo pesaba más que antes. Sentía calor en las manos al sostenerlo. Las luces se agitaron con intensidad, rodeándolo, brillando más fuerte, como si celebraran ese instante. Avanzó hasta el altar. Se arrodilló frente a él con respeto instintivo y colocó el yelmo en el centro de las piedras, justo sobre un hueco que parecía tallado para ese propósito. Apenas el metal tocó la superficie, el ambiente cambió. Un viento súbito barrió el claro. Las luciérnagas ascendieron en espiral, girando con gracia, como en un ritual olvidado. El aire se llenó de una energía extraña, una vibración que no era sonora pero que se sentía en la piel. El camionero cerró los ojos. Por un instante, una voz apenas audible le susurró desde adentro de su mente: «Gracias». Las luces se elevaron más y más hasta perderse entre los árboles. Todo quedó en calma. El camionero se incorporó, con la respiración entrecortada. No sabía si lo que acababa de vivir era real o una ilusión provocada por el cansancio, pero al regresar al camión sintió que el peso invisible que lo acompañaba desde días atrás ya no estaba. Encendió el motor y retrocedió con lentitud hasta retomar el camino principal. El GPS no marcaba el desvío que acababa de recorrer. Era como si el sitio no existiera más. Condujo en silencio el resto de la noche, sin una sola interferencia en su camino. Por dentro llevaba una extraña tranquilidad. Lo que había tomado sin saber, lo había devuelto. Y el equilibrio, fuera lo que fuera, se había restablecido. No volvió a hablar de aquel viaje con nadie, pero desde entonces, cada que cruzaba por rutas montañosas o cercanas a zonas sagradas, bajaba la velocidad, respetaba los límites, y nunca más recogió nada que no le perteneciera. A veces, de reojo, veía una sola luciérnaga brillar unos segundos cerca del parabrisas, y luego desaparecer, como si lo vigilaran, o tal vez solo lo saludaban. Y él respondía con un ligero asentimiento, como quien honra una deuda que ha sido saldada. La última llamada. Había pasado la medianoche cuando aquel camionero, curtido por décadas de rutas y tormentas, descendía una carretera desolada del norte de Zacatecas. La autopista, sin señalización visible y sin luces en kilómetros, parecía tragarse al mundo. En su cabina solo quedaban el zumbido del motor y el ronroneo del viento. Todo iba bien, hasta que la radio CB, que llevaba años sin uso real, se encendió sola. Primero creyó que se trataba de estática, un chillido seco, unas interferencias, pero entre los crujidos se formó una voz, femenina, suave, con un tono que le erizó la piel al instante. Era la voz de su madre. «Mijo, ¿me escuchas?», frenó con violencia. El camión se ladeó unos centímetros y su corazón comenzó a golpearle el pecho como si quisiera salir. No podía ser. Su madre había muerto hacía más de 30 años, en la misma casa que él había dejado de visitar desde joven. Lo perturbador no era solo oír esa voz, sino el tono cálido con que hablaba. No era una aparición fantasmal gritando, no era un eco dolido. Era su madre, pidiéndole volver a casa. «Regresa, solo una vez más, mijo, no tardes». Desconectó la radio de inmediato, pero el silencio le pareció aún más hostil. Algo se había roto en su realidad. Estaba solo en la carretera, sí, pero ahora también parecía acompañado por algo que no pertenecía a este tiempo. Encendió la luz interior de la cabina. Sudaba frío. Sus manos temblaban al volante.
Decidió seguir, intentando dejar atrás esa ilusión auditiva. Sin embargo, unos 20 kilómetros adelante, la necesidad de confirmar lo imposible lo venció. Detuvo el camión en un paradero vacío. Buscó en su celular el viejo número de casa, ese que tenía memorizado desde niño, aunque ya no existía. Lo marcó. La línea no tardó en conectar. «Hola», dijo la voz. No había duda. Era ella. La misma voz. El mismo tono de cuando él era pequeño y se enfermaba de fiebre en las madrugadas. Ella hablaba con naturalidad, como si estuvieran retomando una charla interrumpida la tarde anterior. Él no podía hablar, apenas podía tragar saliva. «¿Estás en camino? ¿Te falta mucho?», insistió su madre. Colgó. El terror se apoderó de él con un sabor metálico en la boca. No podía estar ocurriendo, ni aunque alguien hubiese clonado una voz, ni aunque se tratara de una broma cruel. Aquello era real, pero no de este mundo. Al arrancar de nuevo, algo en su cabeza comenzó a fragmentarse. Una sensación de vértigo lo invadía cada vez que pensaba en la voz, en el pasado, en aquel accidente. Recordó entonces un episodio enterrado. Cuando tenía 11 años, durante una fuerte tormenta, él y su madre se habían salido del camino en un auto viejo. Cayeron en una zanja, quedaron atrapados. Él lloraba, gritaba que se iban a morir. Su madre, mientras tanto, lo tranquilizaba repitiendo: «Todo va a estar bien. Solo cierra los ojos, mijo. Estoy aquí. Siempre voy a estar aquí». Pasaron horas allí, hasta que un camión los vio desde la carretera y pidió ayuda. Nunca supo quién fue ese conductor que los salvó, pero esa noche quedó marcada a fuego en su memoria. Siguió conduciendo, pero ahora algo lo arrastraba. No por miedo, sino por una atracción extraña, como si el camión se guiara solo. El paisaje empezó a cambiar. El pavimento se agrietaba, los árboles crecían más cerca del camino, y de pronto reconoció el entorno. Estaba cerca del pueblo donde creció. No lo había planeado, ni lo había pensado. Sin embargo, ahí estaba, como si el destino hubiese trazado la ruta. La radio CB volvió a activarse. «Estoy esperándote», dijo la voz, y ahora había un eco detrás. «No tardes». Llegó al cruce viejo donde solía jugar con su bicicleta. Todo seguía igual, pero más deteriorado. La casa familiar se alzaba entre sombras, sin luces, sin movimiento. Pero en la ventana del segundo piso había una figura, inmóvil, esperando. Se bajó del camión con pasos lentos. Cada crujido bajo sus botas era un latido que rebotaba en su pecho. La puerta de la casa estaba entreabierta. Al entrar, el aire olía a madera húmeda, a ropa guardada por décadas. Las escaleras crujieron como si aún recordaran su peso. La figura en la ventana ya no estaba. Pero en la cocina, junto a la estufa antigua, una silla giró por sí sola. Se detuvo apuntando hacia él. En la radio del camión, aún encendida, se oía algo. Una conversación. Era su voz de niño, sollozando, gritando por su madre. Ella, al otro lado, le respondía con calma. Era una repetición exacta del accidente que vivieron juntos, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en una frecuencia olvidada. Era él mismo enviando esas señales desde el pasado, desde aquel momento de puro terror y dependencia. Lo entendió todo en un instante de claridad. Su mente, siempre cargando la culpa de aquel evento, había abierto un canal invisible con ese fragmento del tiempo. Sus recuerdos no lo habían perdonado, y ahora se manifestaban con toda la fuerza emocional que había reprimido por décadas. Cerró los ojos, escuchó, sintió. «Ya pasó, ma», dijo en voz baja. «Ya estamos bien». La radio se silenció al instante. La casa pareció respirar. Un viento cálido recorrió el interior, como un suspiro de alivio que venía de todas partes. Y entonces se sintió liviano, como si algo lo hubiera soltado. Salió sin mirar atrás.
Subió al camión y arrancó con dirección al amanecer, sin mapas, sin destino fijo, pero con una certeza: su madre siempre había estado ahí, no para retenerlo, sino para ayudarlo a soltar lo que él nunca había entendido que aún cargaba. Desde esa noche, la radio nunca volvió a encenderse sola, pero cada vez que el cielo se llenaba de nubes, él sonreía con nostalgia, porque sabía que el pasado ya no lo perseguía, solo lo había llamado una vez más para despedirse. Y él, finalmente, había respondido. El tráiler que hablaba con luz. La noche había caído con violencia sobre la autopista desierta. Una tormenta eléctrica tejía relámpagos entre las nubes, como si fueran costuras de un cielo roto. El parabrisas del camión crujía cada vez que el viento sacudía la unidad, y los truenos rebotaban entre las montañas como cañonazos de otra época. El conductor, acostumbrado a rutas largas y solitarias, no se inquietaba fácilmente, pero esa noche la tormenta lo mantenía en vilo. La radio CB había muerto de golpe, sin chasquidos ni zumbidos previos, como si alguien la hubiese arrancado de un jalón invisible. Ni música, ni llamadas, ni señal. No llevaba señal en el celular, y el GPS se había congelado en una pantalla azul. Ni siquiera marcaba ubicación aproximada. El asfalto húmedo reflejaba de forma engañosa los árboles retorcidos a los costados de la carretera, y por momentos parecía que el camión se deslizaba sobre un lago sin orilla. Fue en una curva amplia cuando notó algo por los espejos laterales. A lo lejos, como si emergiera de la bruma que escupía la tormenta, un tráiler oxidado seguía sus pasos. No llevaba logo, no tenía matrícula, solo los faros apagados y una presencia grave, antigua, como si aquel vehículo no debiera estar rodando todavía. Las luces traseras titilaron una vez, luego otra. Después se encendieron y apagaron en secuencia. En un principio pensó que era un fallo eléctrico, pero los destellos tenían ritmo, constancia, lógica, demasiado precisos para ser aleatorios. Código Morse. Aunque solo lo recordaba vagamente desde su época de formación en la central de tránsito, el patrón le pareció reconocible. Una letra, luego otra, después una fecha. Se estremeció al verla. Correspondía al día que su mejor amigo murió en un accidente, precisamente en una ruta similar. El sudor le cayó por la espalda, frío. Las siguientes secuencias eran nombres. Primero el de un compañero de convoy que desapareció en el tramo del norte hacía años. Luego el de otro colega que se suicidó en una gasolinera abandonada de Veracruz. Pisó el freno. El tráiler oxidado lo imitó con exactitud. Se detuvo justo a la distancia en que sus luces aún iluminaban la parte trasera de su propio camión. Pero el reflejo en los espejos seguía mostrándolo más cerca de lo que estaba. Bajó. El aire olía a ozono y tierra mojada. Caminó hacia el remolque, tratando de ver con mayor claridad a su perseguidor. Pero al acercarse al arcén, una ráfaga le obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, el tráiler oxidado seguía ahí, inmóvil. El silencio era tan denso que hasta la lluvia parecía caer sin sonido. Las luces comenzaron de nuevo. Esta vez, más rápido, más intensas. Palabras cortas. Auxilio. Ruta cerrada. Dolor. Al intentar acercarse, la distancia se volvía ilusoria. Cuanto más caminaba, más lejos parecía estar el otro vehículo. Cada paso en el lodo le pesaba, como si los zapatos fueran absorbidos por una tierra que no quería soltarlo. De pronto, sin previo aviso, las luces comenzaron a formar otra palabra: vuelve. Corrió de regreso al camión. Cerró la puerta, encendió el motor. La radio, de golpe, volvió a emitir estática, luego un susurro, muy bajo, apenas reconocible. Una voz, con tono maternal, repitió: no sigas, vuelve.
No era ninguna frecuencia oficial. Sonaba como si alguien estuviera al otro lado de una pared muy gruesa. No había canal, no había contacto, solo la advertencia. Pisó el acelerador y giró. Ya no le importaba si tomaba la ruta correcta. Cualquier salida era mejor que seguir con aquel tráiler pisándole los talones y hablando con luces que no deberían encenderse. Pero no lo dejó ir. A lo largo de varios kilómetros, por tramos mojados y curvaturas peligrosas, la silueta del tráiler oxidado seguía ahí. A veces más cerca, otras casi fundiéndose con la tormenta, pero siempre presente. En uno de los relámpagos más cercanos, pudo ver con claridad lo imposible. En la cabina de ese camión venían varios rostros asomados, pálidos, silenciosos. Eran muchos, demasiados. Ninguno movía los labios, solo lo miraban. Algunos llevaban gorras de transporte. Uno tenía colgado un gafete viejo, cubierto de lodo seco. El del conductor, sin embargo, era idéntico a él. Mismo perfil, mismo gesto, mismo rostro envejecido por la ruta. Fue ahí cuando entendió. No era un camión, era todos los camiones. Todos los que se habían perdido, todos los que nunca llegaron a su destino. Y entre ellos, tal vez también estaría él, si no detenía esa marcha maldita. La tormenta empezó a alejarse, pero con ella también lo hacía la entidad. El camión oxidado frenó de golpe al borde de una curva cerrada, que si él hubiera seguido recto, lo habría llevado directo a un barranco sin protección. Se detuvo a tiempo. Al mirar atrás, las luces del tráiler parpadearon una última vez. El mensaje fue claro: libérame. Acto seguido, el camión desapareció en la lluvia, como si se hubiera deshecho en partículas negras que flotaron un instante antes de desvanecerse en la nada. Durante largo rato, el camionero no se movió, ni habló, apenas respiraba. La radio volvió a la vida con una canción ranchera vieja, como si todo lo anterior no hubiera existido, como si la tormenta no hubiera pasado, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el tablero, marcado con lodo seco, alguien había escrito con un dedo: «Nosotros seguimos aquí». Desde aquella noche, no volvió a confiar del todo en los espejos, ni en las rutas solitarias, y jamás, bajo ninguna circunstancia, volvió a ignorar las luces que titilan de forma extraña tras él. Porque hay un convoy perdido, eterno, esperando a los que se desvían en la oscuridad, y solo quieren una cosa: que alguien los recuerde, que alguien los libere.